Estoy aterrado aquí escuchando tantas mentiras, porque yo les voy a dar los datos que son comprobables de lo que está pasando en este gobierno. El primero es que aquí sí hay una democracia. Bueno, en construcción, entendiéndose que podemos tener una democracia cuando todo el mundo tenga 3 platos de comida al día en la mesa, y hoy no los tiene. Comparto con Claudia López su visión y su diagnóstico sobre la desigualdad en Colombia, que en últimas es la raíz, digamos, la causa de la criminalidad y de la violencia en Colombia. Los grandes grupos económicos están estimando que el crecimiento de Colombia, que se revela mañana del primer semestre, es de 3,2% del PIB. Y esto es un punto por encima del promedio de Latinoamérica. Latinoamérica está creciendo al 2,2% y nosotros estábamos creciendo al 2,7% en el primer trimestre, y mañana que sale el dato va a ser de 3,2% el crecimiento de nuestro país, lo que a ustedes les puede dar una... Oiga, ¿y usted por qué sabe ese dato, Gustavo? No, lo dijo Corficolombiana. Y en portafolio salió el dato. Bueno, entonces sí es un país que está creciendo. Hoy uno de los grupos más importantes, 3 grupos muy importantes han reportado utilidades históricas, las más altas de la última década en Colombia. Uno de ellos es Nutresa y otro el Grupo Éxito. Sí está creciendo Colombia, sí hay libertad de empresa en Colombia. No se ha expropiado a ningún colombiano, que era un relato de campaña. Viene a acabar con Colombia, convertirlo en Venezuela, a expropiar a todo el mundo. Ese era el relato de campaña. Hoy les puedo decir que estamos haciendo la reforma agraria más grande de toda la historia en Colombia. Se han entregado 660.000 hectáreas de tierra a los campesinos, y toda ha sido comprada a precios comerciales a los poseedores de la tierra. No se ha expropiado un centímetro de tierra, que eso es lo que haría un gobierno comunista, como dicen que somos, incluso a valor comercial, no por el valor que aparece en el avalúo, que es un avalúo totalmente desactualizado, porque aquí los terratenientes pagan muy poquitos impuestos, y de ahí se deriva parte de nuestra desigualdad. Otro dato que tengo que decirles es que el presidente Petro entrega el poder el 7 de agosto del año entrante. Si no, no sería yo candidato. Sencillamente nos diría: tranquilos, no hagan campaña, que yo me voy a quedar. Y ahí incluso ha exigido que tengamos una consulta interna, los partidos progresistas, para que elijamos a su sucesor. O sea, aquí les puedo garantizar hoy, el presidente entrega como debe ser. Eso no es ninguna virtud, sino como lo manda la Constitución, entrega el poder en 2026, el 7 de agosto. Ahora, sí hay problemas en Colombia, muchísimos. El mayor problema que tenemos es el narcotráfico. Entonces, como decía el señor McNamara, alguno de nosotros va a ser el presidente, o de pronto tal vez otra persona. Cualquiera de los que elijamos acá, cualquiera, elijan al que quieran, en 4 años estamos hablando de lo mismo. Y en 8 y en 12. No hay posibilidad de acabar la guerra en Colombia si no se regulan las drogas. Y Estados Unidos ha dado un paso importante, que fue la regulación de la marihuana en algunos estados. Personalmente yo me llevé, porque presenté ese proyecto cuando fui senador al Congreso de la República para regular la marihuana. Y como había unos senadores opositores, les dije: se dejan invitar a Denver, y yo mismo les pagué el pasaje. Y los llevé a 7 senadores y senadoras y representantes, los llevé a Denver, Colorado, y los senté con el alcalde de Denver, Colorado. Nos sentamos en su casa. ¿Y qué les dijo el alcalde de Denver, Colorado? 3 datos que son irrefutables y ustedes lo deben conocer, y si no los pueden preguntar, porque yo aquí no estoy hablando sobre mentiras, sino sobre datos. Dijo: bajó la criminalidad en Colorado, porque la criminalidad se fue a los estados donde la marihuana no es regulada. Palabras, y las tengo grabadas, del alcalde de Denver. Segundo, bajó el consumo infantil, porque el Estado no le vende a los niños. El jíbaro, como les tradujera ya, el vendedor ilegal sí le vende a un niño, porque a él no le importa la edad, sino el dinero. El Estado no le vende a los niños. Los llevé por los dispensarios, donde incluso vimos personas entrando, comprando su dosis de cannabis, le exigen el ID para comprobar que tienen la mayoría de edad, y eso también pasó. Y tercero,
Tiene Denver, tiene Colorado un superávit, en ese momento, creo que fue hace 3 años que fui con ellos, de $150 millones. Él dijo, somos de los pocos estados que tienen superávit económico por cuenta de los impuestos que estamos recaudando por la marihuana. Entonces, mi reflexión es, ¿por qué allá pueden hacer de la marihuana un negocio, regularla para que el consumo no sea disparado? Perdón, ese dato también tienen que anotarlo ahí. Porque allá sí se puede hacer un negocio ordenado, se acaba la criminalidad, se acaba el consumo infantil y aquí nos seguimos matando por ese negocio. ¿Por qué se tiene que hacer? Entonces, lo que les decía, el tema del narcotráfico prácticamente que nadie lo ha podido resolver, ni Uribe, ni Santos, ni Duque y tampoco va a poder Petro, porque dependemos de un consumo mundial. Y aquí, como lo dijo Claudia, tenemos una desigualdad tan profunda que aquí hay más de 300 municipios de los 1.114 que tiene Colombia, donde no hay economías legales. No hay una sola economía legal en esos municipios. El joven nace y ya está condenado a ser criminal. O se mete a la guerrilla, o se mete al paramilitarismo, o se mete al narcotráfico, o a la extorsión, a la minería ilegal, o a sembrar coca. No hay economías legales en 300 municipios de Colombia. Entonces, ¿qué le podemos pedir a estos jóvenes? Y es verdad, y no es verdad que el presidente no esté haciendo nada para acabar esas brechas de desigualdad. Ahí están los datos, se han sacado 1.600.000 colombianos de la pobreza. Y precisamente, ¿por qué? Por las políticas que estamos implementando. Una de ellas, elevar el salario mínimo, que es muy bajito en Colombia, elevarlo por encima de la inflación. 3 veces se ha subido el salario por encima de la inflación. Y obviamente los economistas y las personas que generan terror y miedo, pues salen a decir que se va a acabar el empleo por haber subido tanto el salario, que se va a acabar, que se van a acabar las empresas. Y hoy, ahí está el dato, tenemos el desempleo más bajo desde 2008. Datos, no relatos, no mentiras. El desempleo nuestro, que todavía sigue siendo alto, está en 8,6 y desde 2008, precisamente en el gobierno de Uribe, no se veía un desempleo tan bajo, que es de 8,6. Tercero, con relación al asesinato terrible y que condenamos de Miguel Uribe, si el Estado quisiera tener complicidad en ese asesinato, ¿por qué el escolta de la UNP, que es una entidad del Estado, en vez de dispararle a la pierna al sicario, no lo mata, como hicieron en el pasado con otros asesinatos de candidatos presidenciales? Aquí han asesinado 6 candidatos presidenciales desde 1986. 6. Miguel es el 6º. En la época del 90, cuando asesinaron a Carlos Pizarro y a otros, mataban enseguida al sicario para acabar la cadena, pues, de investigación. Aquí el escolta de la UNP, que es una entidad del gobierno, le dispara a la pierna y lo captura. Y gracias a esa captura, hoy hay 6 capturados, porque uno va hablando, otro va denunciando, y eso se le entregó a la Fiscalía, es la que está haciendo la investigación. Todo apunta que fueron un grupo de las FARC que no se desmovilizó, o que se desmovilizó y volvió otra vez a la guerrilla, que hoy ya no son guerrillas, a la lucha armada. Entonces ahí les digo, no se dejen comer el cuento, hablen con la fiscal. Uribe, por favor, Petro nunca ha denunciado a Uribe. La denuncia contra Uribe la puso el mismo Uribe. El mismo señor Álvaro Uribe denuncia a un senador, Iván Cepeda, y dentro de la investigación que le da facultades a la fiscalía para hacer interceptaciones, no a Uribe. Esa interceptación no era para Uribe, era para una de las personas que hablaba ahí. Coincidió que esa persona habló con Uribe y de ahí se desprendió que estaban volteando la investigación, consiguiendo testigos falsos. Y eso desprende una investigación de la Corte, donde Gustavo Petro nunca eligió a ningún miembro porque era alcalde, y los alcaldes aquí no eligen miembros de la Corte. Esa investigación arroja como resultado que hay una manipulación de los testigos, y esa imputación se da en un gobierno uribista. La primera captura de Uribe se da en el gobierno de Iván Duque. No, Petro no tenía nada que ver ahí. Accidentalmente el juicio termina en un periodo en que está Petro gobernando, pero nunca se ha metido en nada, absolutamente nada, para venir a decir que el culpable de la condena de Uribe es Gustavo Petro. Eso es totalmente falso, y eso es comprobable. A propósito, en ese momento en que están tomando la decisión de si certificar o no Colombia.
es el gobierno que más cocaína ha incautado en la historia de Colombia. 2.300 toneladas hasta el discurso del presidente Petro. 2.300 toneladas. Lo que pasa es que en el plan Colombia, porque esta es una guerra perdida, no en Colombia, sino en el mundo hace 50 años. La guerra del narcotráfico está perdida. Y ustedes generosamente nos han contribuido en el plan Colombia con 9.600 billones de dólares, 9.6 billones de dólares. ¿Y qué pasó? Nada. Desde 1970, cuando el presidente Nixon declara esa guerra, a hoy, el consumo nunca ha bajado en el mundo. Es una recta perpendicular directa. No ha tenido un solo año en que el consumo de drogas en el mundo disminuye. Y nosotros pagamos las consecuencias. Porque si no se combate el consumo en Estados Unidos, en Europa y ahora en Asia, porque está entrando Asia y se va a agravar más la situación, pues aquí siempre habrá unos jóvenes dispuestos a arriesgar su vida por salir de la mala situación y de la pobreza. Y ojo, el consumo que ya está como en 270 millones de consumidores en el país, pues ¿a quién afecta? A los países que la producen. Y entonces decimos, vamos a fumigar. Por eso es que hoy hay más cultivos. Y la fumigación está investigado, empezó en Putumayo, en el Plan Colombia, había 15.000 hectáreas de coca en ese momento en Putumayo, fue exitosa, se redujeron a 3.000 hectáreas, ¿y qué pasó? Se fueron para Nariño. Porque es que por fumigar usted hoy un cultivo de coca no se acaba el narcotráfico. Ellos buscan otro pedazo de selva, deforestan y siembran allá, porque el consumo y la demanda está ahí. La demanda está intacta. Y entonces, ¿qué pasó en Nariño? 44.000 hectáreas de coca. Después de que fumigaron en Putumayo, se fueron a fumigar a Nariño. Exitoso. ¿Qué pasó después? Se fueron al Catatumbo. Ustedes pueden fumigar donde quieran y la droga los cultivos se trasladan a otro sector. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Eso es un principio de la economía. Hay una demanda muy grande. Y como les dije, siempre habrá quien esté dispuesto a entregar su vida por un negocio tan fabuloso. Entonces, en el caso de la senadora y de Vicky, que es un modelo que se puede fácilmente volver a tomar, que es el de la mano fuerte, el de la intervención militar para acabar esos fenómenos. Pueden ser exitosos, no digo que no. O el nuestro, que es dialogar, puede ser exitoso. El día que dialoguemos y los desmovilicemos, o el día que ellas los sometan, están naciendo otras 100 bandas. Al otro día nacen otras 100 bandas. Entonces, de nunca acabar. Porque nosotros desmovilizamos las guerrillas y nos sentamos y los mandamos al Congreso. La senadora Cabal y yo fuimos compañeros de ellos. Y ahí estaban los 5 senadores juiciosos, eran exguerrilleros, habían cometido muchos. Cualquiera de nosotros podría ser exitoso en eso, pero abajo van a nacer más bandas criminales, porque la demanda de cocaína está intacta y llegan aquí a comprarla y ahora es un multicrimen. ¿Por qué se ha disparado la extorsión en Colombia? Porque ellos ya son bandas criminales y como ahí la interdicción ha sido exitosa, ya han decomisado, ya les dije, 2.300 toneladas de cocaína, pues se van a la extorsión. Y cuando sube el precio del oro, se van a la minería ilegal. Son bandas ya criminales muy establecidas con armas, ejércitos completos, que son muy difíciles de combatir. Pero yo lo que quería decir es, con estos datos, en resumen, Colombia está creciendo más que Latinoamérica. Aquí no se ha expropiado a nadie, las empresas están creciendo, se le ha puesto más dinero a los trabajadores en el bolsillo, subiendo el salario mínimo por encima de la inflación. Hay una democracia, el presidente Petro entrega el poder el año entrante. Nunca ha dicho que se quede, porque va tejiendo por ahí sobre el relato. Y nosotros, por eso estamos en carrera presidencial para tratar de solucionar las situaciones. Gracias.